Vamos a hablar acerca de cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Y muchos de nosotros podíamos decir, pero no estoy esclavo, no estoy preso. Obviamente es un salmo reflexivo. Es un salmo que empezó de una manera sencilla, pero fue gradual. Los salmos son los cantos, son cánticos, pero cánticos que expresaban una realidad en el pueblo de Israel. Muchos salmos fueron escritos por David. David escribió más de 100 salmos. Otros escritores escribieron también salmos. Y cada uno de ellos tenía una particularidad. No fueron escritos solamente porque alguien un día se metió en su cuarto y empezó a filosofar o a tener una idea. No, había algo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel y entonces eso era aplicado al corazón de ellos y entonces de ahí venía la inspiración de parte de Dios. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir y para redarguir. Las cosas no provienen solamente de la casualidad. En la Biblia entendemos que cada una de las cosas tiene un propósito. Dice la Biblia, en tu luz veremos la luz. En ti está el manantial de vida y en tu luz veremos la luz. Quiere decir que a través de la palabra podemos sumergirnos a un manantial que no tiene un espacio corto, sino que hay una profundidad. Cuando nosotros venimos a la palabra, podemos sumergirnos en ella y poder descubrir cosas que posiblemente jamás pensamos que íbamos a entender, porque Dios quiere revelar su palabra a cada uno de nosotros. Así que era un cántico gradual. Ellos iban y empezaban con un cántico de adoración sencilla, con una plática, pero gradualmente iba creciendo hasta llegar al punto de tener un quebranto absoluto. La oración debe de ser así. A veces nosotros oramos y pensamos con una oración así sencilla, ya se cumplió todo. Pero hay ocasiones que Dios nos lleva a tener una oración gradual, que empezamos a decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, y de repente cuando ya nos damos cuenta, estamos en un gemido, en un dolor, en un quebranto, por las necesidades que están alrededor de nosotros, por nuestros seres queridos, por las familias, por nuestros hijos, que a veces son un motivo profundo de pesar en nuestro corazón. Porque ¿quién como padre o como madre no sufre por la vida de sus hijos? Cada uno de nosotros tiene una lucha muy grande y muy constante. Yo recuerdo hace muchos años predicaba acerca del Salmo 51 y me acuerdo que una hermana, una mujer muy convertida, una mujer que amaba mucho a Dios, dice que ella estaba sentada en una silla y de repente estaba leyendo la Escritura y vio entrar a su hijo. Y cuando ella estaba leyendo, precisamente estaba leyendo el Salmo 51, donde dice, mi pecado está delante de mí. Y cuando vio a sus hijos, como que vino una revelación del Espíritu Santo a ella, y dijo, mi pecado está delante de mí. Porque ella, en el afán de poder darles la mejor ayuda, el mejor trato, la mejor manera de vivir, ella se desvivía trabajando, tenía negocios, iba de un lugar a otro y a veces dejaba la casa con los hermanos mayores o con alguien que le cuidara a los niños. Pero cuando ellos fueron grandes, ellos empezaron a tener un rechazo absoluto a lo que ella hacía. Entonces cuando ella vio, le entró un impacto en su corazón y dijo, mi pecado está siempre delante de mí. Y le cayó una convicción que a partir de ese momento su oración fue gradual. Empezó a orar de una forma sencilla hasta llegar al punto de tener un quebranto tremendo en su alma. Y después el resultado es que uno de sus hijos se volvió en un predicador, en un pastor, en alguien que estaba haciendo la obra de Dios. Pero le costó poder ver la revelación. A veces nosotros no queremos ver lo que Dios nos quiere enseñar. Dios siempre está dispuesto a abrir los tesoros de las riquezas de su gloria para mostrarla en nuestro rostro, para hacernos ver que Él tiene cuidado de nosotros. No estamos ajenos a la bendición de Dios, no estamos separados de la bondad de Dios. Él está continuamente ayudándonos en todo momento. Entonces, cuando llega ese quebranto total, empiezas a poder ver las respuestas, los resultados maravillosos. Y este salmo nos habla de esa manera. Cuando el Señor
hiciere volver la cautividad de Dios. En primer lugar, quiero que podamos tener la libertad que nos otorgó la gracia de Dios. Como hermanos, como cristianos, cuando Cristo vino a este mundo, Él rompió las cadenas del pecado y nos hizo libres para la gloria de su nombre. En otras palabras, la finalidad con la que Él obró no es simplemente para que nosotros nos enriquezcamos con esa bendición, sino que seamos partícipes de la bendición. Como dice la Escritura, de la manera que tú recibiste, también da de gracia lo que has recibido de gracia. Si hemos recibido la bendición de Dios, podemos compartirlas para los demás, porque no es solamente para quedarnos con ella. El mundo sigue sufriendo dolores, quebrantos, necesidades, y si nosotros no actuamos, vamos a caer como en la fábula del caballo, que toda la vida lo tenían amarrado cerca de un árbol, cerca de una pared, y siempre el caballito amarrado. De tal forma que un día el dueño dijo, lo voy a soltar, le quitó la rienda y el caballo solamente dio unos pasos y después volvió a regresar a su mismo sitio y ya sin tener los amarres, sin tener la soga en el cuello. ¿Sabes por qué? Porque es tanto el tiempo que a veces nos sentimos amarrados a una costumbre, amarrados a una inercia y hacemos todo porque es un nuevo día. Así me voy a levantar, voy a ir a trabajar, voy a regresar, voy a prepararme porque mañana voy a ir a trabajar, sin tener en mente que podemos hacer mucho más de acuerdo a la bendición que Dios nos ha permitido tener. Cuando el rey Salomón murió, hubo una separación de las 12 tribus de Israel. 10 tribus se enfilaron hacia el norte y se llamaron Israel. Solo 2 tribus se quedaron en el lado del sur y esas tribus agarraron el nombre de Judá. Por eso tú podrás ver en la Biblia en algunos pasajes que dice Judá e Israel, Judá e Israel. Pero no quiere decir que haya solamente la nación de Israel, sino las 10 tribus se unieron y solamente quedaron 2 en las tribus de Judá. Judá permaneció más de 130 años en todo el mover de Dios, porque ellos decidieron guardarse en la palabra de Dios. Las otras 10 tribus empezaron otra vez a coquetear con el mundo, coquetear con el pecado y con la idolatría. Y en respuesta a todo eso, pues dice la Escritura que los profetas vinieron y le dijeron a la nación de Israel que iba a venir una nación grande y fuerte y que los iban a llevar cautivos. Y esa nación iba a ser la nación de Babilonia con el rey Nabucodonosor. Quiere decir que en esos años, mientras Judá permanecía libre, llena de gozo y de la comunión con Dios, la nación de Israel o las 10 tribus de Israel cayeron cautivas por causa de haber sido desleales al movimiento que Dios les había mostrado. Quiere decir que si nosotros no estamos considerando la bendición de Dios, nosotros podemos desviarnos. ¿Y qué tan difícil es desviarse? Solamente mover un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda y cuando nos damos cuenta ya en la abertura del camino ya estamos muy separados de la línea que nos llevaba hacia la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que debemos de proseguir al blanco, a la suprema meta del llamamiento en Dios. Prosigo la meta del supremo llamamiento en Dios, seguir a Cristo, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jeremías, uno de los profetas, e Isaías también, pero Jeremías profetizó y dijo: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Servirán a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Quiere decir que se cumplió por causa de haberse olvidado de Dios. Querido hermano, nosotros no estamos lejos. Y en esos años prácticamente ellos llegaron a estar en una cautividad terrible. ¿Te imaginas? Una cautividad donde ellos se olvidaron de los cantos de Jerusalén. ¿Cuántos han leído el pasaje del libro de los Salmos cuando dice cómo nos acordábamos de los cantos de Sión? Y venían los enemigos y decían: cantadnos algo de Sión, porque ellos estaban esclavizados, estaban bajo el dominio de una nación. Ellos no podían tener la libertad que tenía Judá. Ellos estaban cautivos. Ese tiempo quedaron completamente postrados.
Yo quiero que en esta noche podamos ver 5 perspectivas o 5 puntos específicos de por qué razón Dios quiere que tomemos con seriedad que hemos sido librados del pecado y de la muerte. Hemos sido librados de la esclavitud a la que un día estuvimos amarrados. Porque un tiempo sí fuimos esclavos de condenación, esclavos del pecado, esclavos de la maldad. Y Dios nos ha permitido la libertad. ¿Cuántos son libres? Dios nos ha permitido la libertad para que nuestras vidas puedan tener una actitud diferente ante las circunstancias de la vida. Salmo 126, verso 1, dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Cuando el hombre se siente cautivo, y esto tiene que ver mucho con descubrir si realmente estamos libres o todavía estamos cautivos, si ya somos libres del pecado y de la muerte. Porque la persona que está todavía en cautividad todavía no tiene la esperanza que nosotros debemos de tener. Dice que seremos como los que sueñan. Solamente una persona que ama a Dios puede tener sueños y aspiraciones. ¿Cuáles son los sueños tuyos? Sueños quizás de ver a tu familia nuevamente reintegrada en la alabanza con el Señor. ¿Cuáles son tus sueños? Que tú puedas ir a algún lugar y pararte en medio y compartirle a toda la gente que te rodee del amor de Cristo. ¿Cuáles son tus sueños? El que pueda ser utilizado en las manos de Dios. Pero el pecado trae fastidio, el pecado trae dolor, quebrantamiento. Hoy hay miles de personas en el mundo que tienen una religión, pero no tienen la libertad de Cristo, que todavía se siguen cautivos, se sienten sin ánimos de levantarse, de ir a buscar a Dios, de ir a caminar y hacer la voluntad de Dios. Están todavía amarrados. Cuando el sueño no es real, se convierte en una pesadilla. Y no es lo mismo tener un sueño glorioso de pensar: Dios me habló, Dios vino, se reveló a mi corazón, Dios habló a mi alma, Dios quiere que yo haga esto, hoy Dios me ha hablado para que yo no calle ante las adversidades, a tener una pesadilla de espanto. Sentí que estaba solo, que estaba apartado de la gracia de Dios, que Dios no se acordaba de mí, que mis clamores ya no llegaban a la presencia de Dios porque eran derrumbados por las ansiedades y por la angustia. Recordemos que cuando tenemos sueños, y no me refiero a los sueños humanos, esos que te hacen tambalearte, ya quisieras que la silla se convirtiera en una cama. Me refiero al sueño por hacer la voluntad de Dios, por caminar y hacer la obra de Dios en medio de nosotros. Cuando terminan los sueños, querido, se acaba la vida. Cuando ya no tenemos sueños, ya no tenemos aspiración alguna. Que Dios todavía permita que los sueños sean realidad para nosotros, que tengamos anhelos todavía por hacer algo. Amén. Segundo punto dice: entonces nuestra boca se llenará de risa. ¿Cuánto se alegra? Y nuestra lengua de alabanza. Hermano, nunca nos cansemos de alabar a Dios. Nunca nos cansemos de reír. Dice además: entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Si tú ves un rostro angustiado, cansado, desesperado, ya casi más triste o más lleno de lamentos, pues tú no vas a decir: Dios ha hecho grandes cosas con él. Más bien le está yendo muy mal, le ha caído la plaga, está completamente lleno de intranquilidad y sinsabores. Pero cuando ves a alguien que está alegre, cuando alguien que se regocija, cuando alguien que está sonriente, puedes saber que hay algo de vida ahí, hay algo de alegría. Amén. Y esa alegría debe de existir en el corazón de cada uno de nosotros. Nuestra lengua no dejará de alabar a Dios. Que alabemos a Dios en todo momento. ¿No dice la Biblia alabar a Dios en todo tiempo, orar en todo tiempo también? Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Porque una libertad bien experimentada, querido, produce una gran exaltación. Cuando eres libre, ya no hay nadie que te detenga. El pecado esclaviza. El pecado te lleva
a la dureza de corazón. El pecado te hace aparte del camino de gracia, pero la libertad es un margen de regocijo real y auténtico, que no es la sonrisa fingida de que alguien te salude, hola, y de repente solo sonríes fingidamente, ¿no? Se ve cuando es realmente, cuando es de corazón, cuando sale del alma, cuando tú lo vives, cuando tú has hecho la voluntad de Dios. Como dice la Escritura, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Querido hermano, un cristiano debe de estar alegre. Aquí no danzamos porque a lo mejor si alguien ve que alguien está brincando y alabando al Señor, ya se chifló ¿no? Ya perdió la cordura. ¡Ay, qué ridículo está haciendo! No, al contrario, cuando alguien está alegre, hermano, tiene la libertad de alabar y bendecir a Dios, ¿no? El mismo Señor Jesús dice, cuando llegaron los 70, le dijeron, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Y dice la Escritura que Él se regocijó de alegría, saltó de un lugar a otro, contento de que el Señor estaba logrando lo que les había prometido. Querido hermano, tenemos que alabar a Dios. A veces la iglesia debe de sentir el empuje, no del predicador, no del músico. Hermano, levántese y alabe. Hoy parece ser que ellos son los que quieren dirigir y no el Espíritu Santo. Párese, siéntase, cante, grite, exalte a Dios, y casi los están motivando cuando eso debe de ser algo que fluya de una forma natural de todos los cristianos. Rara vez se escucha un aleluya, un gloria a Dios, un alabado sea el nombre de Dios, porque no hay alegría. La alegría tiene que transmitirse. Has cambiado mi lamento en baile, has desatado mi cilicio y me ceñiste de alegría. Eso es lo que debe de haber. Que la alegría sea una motivación que produzca felicidad. Hermano, cuando ves que alguien está cantando con tanta alegría, hasta te contagia, ¿cierto o no es cierto? Y de repente ya quieres tú hacer los pasos prohibidos. No, nada de eso, ¿verdad? Quieres cantar con alegría. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Amén. ¿Qué dice además? Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. A veces necesitamos que Dios nos saque de la cárcel. Porque no puedo. Porque me siento esclavizado, casi estoy en el cepo, no puedo ni aplaudir, mucho menos puedo cantar. Me siento mal, tengo ansiedad, tengo desesperación. Cuando canta muy fuerte, ahí se me enchina la piel. Claro, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y a veces cuando el que no está en la presencia de Dios siente como que le corre algo por el cuerpo, debería de convertirse al Dios del cielo y pedirle perdón, y entonces experimentará el gozo que los demás tienen. Amén, porque yo lo he visto, yo lo viví. Yo vi como cuando se alababa a Dios, como la gente hasta se sentía mal porque estaban llenos de otra energía que no era la de Dios, que no era el poder de Dios, sino del enemigo, y eran libres. ¿No dice la Escritura que Dios habita en la alabanza de su pueblo? Cuando el pueblo le alaba, querido, no hay nadie que detenga la bendición de Dios. Judá primero, Judá significaba la alabanza. Cuando se abren los cielos a través de los cantos, la gloria de Dios cae de una manera que nadie la puede detener. Es como el Shekinah, como la presencia misma de Dios en medio del pueblo de Israel. Hermano, dice adelante: entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. ¿Qué provoca cuando alguien tiene la alegría? Provoca testificar, provoca hacer misericordia. Sin embargo, los presos pues no tienen deseos de nada, ¿verdad? Sino solamente de acurrucarse en una esquina, viven en aflicción. Pero cuando está la bendición de Dios, provoca, querido hermano, que la gente hable de las grandezas de Dios, hable de las maravillas, que testifique: Dios me salvó, yo no tengo vergüenza porque no me avergüenzo del Evangelio. Cristo me salvó, Cristo hizo por mí lo que yo necesitaba. Mira lo que pasó con este hombre. Era un ciego y de repente Jesús lo sana. Y llegan todos y le preguntan: oye, cuéntame, ¿quién te salvó? El hombre que te sanó está en pecado. Y mira lo que contesta él. Entonces él respondió y dijo:
si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Qué le parece? Lo quisieron intimidar. Te van a querer intimidar, te van a decir, no, tú ya perdiste el juicio, estás loco, ¿qué es eso de andarse riendo? ¿Qué es eso de estar cantando? ¿Qué es eso de gritar aleluya? No, tú ya perdiste el juicio. Una cosa sé, yo estaba esclavizado en el pecado y en las tinieblas, y Jesús me libertó y me dio la oportunidad de alabar y bendecir su nombre. ¿Qué te parece? Aunque hablen de ti, aunque no te pregunten, muchos van a decir, ¿qué tienes? ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué estás alegre? Estoy alegre porque Cristo me salvó. Y así te darán el derecho, sin que tú lo pidas, de testificar del amor de Cristo. A ver, cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás alegre? Tú vivías mal, ¿qué te pasó? Cristo me salvó, y tienes todo el derecho y la oportunidad de predicarle a la gente. El anhelo de volver a la restauración, hermano, de poder salir de la cautividad, de romper esos lazos que son prejuiciosos, que a veces te quieren dominar, que a veces no te dejan ni salir de tus deseos, y que a veces te sientes frustrado porque ni sirves, ni te ríes, ni te alegras, sino que vives como amarrado. Dios quiere la libertad absoluta para nosotros. Conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libre. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita tu viña. No es algo muy importante, no es algo glorioso el poder decirle, Señor, ven a visitarnos, ven y habla a nuestro corazón, danos el entendimiento. El Salmo 126 en el verso 4 dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Quiere decir que cuando viene la libertad, no hay nadie que la detenga. ¿Tú has visto cómo corren los arroyos? Aunque le pongan rocas, aunque le pongan troncos, ¿qué hace el arroyo? El arroyo sigue corriendo, ¿no? Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. O sea, que haya una agua corriente. Cuando el agua se estanca, ¿qué pasa? Se pudre, se apesta, y no quisieras estar cerca de ahí. La fuerza de un arroyo que ni las piedras las van a detener. Con un clamor intenso por los cautivos. Querido hermano, que venga sobre de ti, escúchame esto con atención, que venga sobre de ti el anhelo de orar intensamente y decisivo por la gente que tú sabes que necesita de Dios. Si hoy te dijera, apunta en tu cuadernito, ¿cuánta gente crees que necesite de Dios de los que tú conoces? Pedirías hojas, pásame otra. ¿Por qué? Porque hay infinidad de personas que están necesitadas de Dios. Ven, Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera esta iglesia que tiene tantas cosas buenas y maravillosas. Mira qué lugar tan precioso. Acabo de visitar México. Me llevaron a unas iglesias donde, con un saloncito ahí, todos apretados. Y aquí tienes todo. Aquí está toda la libertad. Y lo más fuerte que pude experimentar es que todos están alegres. Con su pobreza, con su necesidad, pero amando a Dios. Y aquí tenemos riqueza, dólares, comida. Tenemos un lugar a donde congregarnos, y a veces venimos como una momia, movidos por el impulso solamente, cuando Dios dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Yo me alegré. Con alegría, con regocijo vendré, saldremos delante de su presencia. Que cada día que vengas, acuérdate, no vengas tú con una actitud de derrota. Ven sabiendo que vienes a buscar al Rey de Gloria, al único que tiene poder para ayudarnos, al que nos puede llenar de su Espíritu Santo, al que nos puede influenciar y quitar todo ese temor y esa actitud de que ya estoy cansado, ya nada más quiero que me lleves a tu presencia. Pues Dios no hace ese tipo de favores. Dios quiere que tú le busques de corazón. Entonces dice, ven, que tengamos sentido. Dios quiere restaurar la obra de sus manos, hermano.
No la obra de un pastor, no la obra de una organización, la obra de sus manos. Amén. ¿Quién plantó la iglesia? ¿Quién plantó la viña? Dios. Dios, ven a visitarnos. ¿No le gustaría que viniera la presencia de Dios y que usted se llenara de gozo y saliera cantando y alabando al Señor? Haciendo una marcha ahí en la calle y diciéndole a la gente, hay libertad en Jesucristo. Jesucristo puede libertarte de la droga, del alcohol, de la prostitución, de todo lo que tú padeces, porque Jesucristo es una realidad. ¿No sería bueno eso? Amén. Ven a visitarnos. Ven a darnos consuelo, ven a quitar nuestro lamento, cámbialo en baile, haz misericordia, ven a visitar tu viña. Ese es el anhelo que necesitamos. Aleluya. Joel 2:25, la promesa de Dios dice, y os restituiré. ¿Qué quiere decir restituir? Él te quiere volver a dar, dice, los años que comió la oruga. ¿Cuántos años piensas que se han perdido? Y que a veces dijiste, ay, ¿dónde está mi familia? Esos años se perdieron, ya no están conmigo, ya no vienen conmigo. Os restituiré los años que comió la oruga, las plagas del pecado, las plagas de la indiferencia, las plagas de las molestias, las plagas de los pleitos familiares, que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros, Dios lo permitió porque nosotros le dimos entrada, porque nosotros no tomamos en consideración el llamado de Dios. Dice, pero hay una petición para que esto suceda. ¿Cuál es la petición? Salmos 126, 5 y 6. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando los que lleven la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. A veces tenemos que llorar, querido hermano, llorar por aquellas personas que son tan indiferentes. Ya me ores por mí, no me digas nada, ya no me hables de eso, ya estoy harto de que me estés diciendo de Cristo. Ora. Ya no les digas nada, pero llora en la presencia de Dios. Quebranta tu corazón. Deja que Dios sea el que abra las puertas del cielo y derrame su gloria y trate con ellos personalmente. Porque a veces nosotros queremos hacer la obra del Espíritu Santo. Ándale, mi hijo, vaya, y hasta de las orejas nos quieres traer. No, deja que el Espíritu Santo sea el que haga la obra. Porque nosotros no vamos a hacer nada sin que Él lo permita. Amén. Dios deja que Él haga su obra. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, ¿qué? Trayendo a sus gavillas. Cuando vengas de regreso y digas, Dios me libertó de la cautividad. Aquí están los que no querían, aquí están los que se negaban, aquí están aquellos que se oponían, aquí están los que peleaban contra mí, ahora han sido tocados por Dios. ¿Qué te parece? Esa es una promesa y es una realidad, querido. No es algo que solamente te estoy diciendo por hablar. Es que Dios lo ha prometido. Dios lo quiere así, de esa manera. Irán dando los que sembraron con lágrimas. Jesús dijo en Mateo 5, verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuál sería tu mayor consuelo? Ver a tu familia, ¿no? ¿O sería tu consuelo tener más dólares en el banco? No. Yo creo que tú no cambiarías por nada del mundo la vida eterna de un familiar tuyo en la presencia de Dios que el dinero que se te pudiera dar. ¿Estás de acuerdo conmigo? A veces hay que luchar fuertemente, querido. Hay que llorar. Hay que quebrantarse. Jacob, aquel hombre de Dios, cuando era perseguido por su hermano, dice que se tuvo que enfrentar a una lucha. Dice, así que se quedó Jacob solo y luchó con un varón, con el varón hasta que rayaba el alba. ¿Qué te parece? Te está hablando de tiempo. No vayas a pensar que tú vas a ir a orar y vas a agarrarte con un ángel que llegó ahí a visitarte. No, dura tiempo. A veces lo vemos solamente como, es que estaba el ángel, es que era el Señor. No, el tiempo que duró, pasó toda una noche y llegó la mañana y él todavía luchaba con él. A veces nuestra insistencia es tan corta
Queremos que, Señor, tú sabes todo, te lo dejo en tus manos, ahí encárgate tú. Y ya pensaste que con eso ganaste la batalla. Al contrario, estás olvidándote de tu responsabilidad. Él luchó con un ángel hasta que rayaba el alba, ya estaba amaneciendo y él todavía agarrado de la mano de Dios: no te suelto hasta que no me bendigas. Que haya una bendición absoluta. Hermano, que estés expuesto para lograr la bendición de Dios. Que no detengas tu caminar, que no te pares, que sigas adelante, que continúes, porque Dios es bueno y seguro es que va a traer respuesta. Nuestro mismo amado Salvador dice que Él luchó y luchó con lágrimas, porque cuando Él oraba dice que su sudor era como gruesas gotas de sangre. No solamente sudaba, sino sudaba como gotas de sangre, porque estaba en un momento difícil, pidiéndole a su Padre que no lo abandonara, que no lo dejara en ese momento difícil, porque Él quería cumplir el propósito de salvar a todo aquel que en Él crea. Era un dolor tremendo. Mira lo que dice: y estando en agonía. ¿Qué es agonía? No, agonía no es de que me voy a echar un sueñito, no. Agonía es que ya no hay fuerza, ya casi está para morir. ¿Tú has oído hablar de alguien que está en estado de coma? ¿Alguien que está entubado? ¿Has oído hablar de alguien que está ya prácticamente con los ojos hasta de color blanco porque está en un momento final? Dice la Biblia que él estaba en agonía. ¿Pero qué pasaba? Oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso es sembrar con lágrimas. A veces queremos sembrar, pero con cosas extrañas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y no como los hijos de Zebedeo que llegaron y le dijeron: Señor, allá en Samaria no nos quisieron recibir, ¿nos dejas que les caiga un rayo ahí que les consuma el fuego? Y Jesús los reprendió y le dijo: ¿de qué espíritu sois? Porque a veces pensamos: ya lo traigo entre ceja y oreja y ahorita le voy a caer encima. No, deja que Dios haga su obra. Deja que Dios revele su bondad. Porque a veces cuando trata a una persona, no creas que es el odio o el celo o el enojo de Dios, sino la misericordia. Porque de 2 o 3 maneras le habla Dios al hombre. Y a veces lo tiene que pasar por los vínculos de la vara. Y a veces les da una buena variza para que entiendan quién es Dios. No dice la Escritura en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero también dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y la vara no servía solamente para sostenerse. Dale unos varazos a la ovejita cuando estaba mal. Su cayado era aquella como bastón que tenía como una especie de circunferencia para meterla entre los brazuelos y jalar la de los peligros. ¿Cuántas veces nos ha jalado el Señor de nuestros peligros? Y hemos sentido el jalón y: ¡ay, Señor, suéltame! Vente para acá. Te voy a tratar como una oveja de mi rebaño. Querido hermano, ¿de qué espíritu somos? Espero que esta noche podamos comprender. Jesús quiere cambiar nuestro lamento en baile. Amén. Les voy a contar la historia de un hombre. Su nombre era Dirk Wilmen. Esto sucedió en Holanda. Cuando tenía 20 años se entregó a Dios de todo corazón. Decidió sumergirse en las aguas para reconocerse como miembro de la iglesia. Y en esa época eso no estaba permitido. Así que los guardias de la ciudad lo tomaron cautivo, lo llevaron preso y lo encerraron en la cárcel. Como el joven Dirk era delgado, obviamente se ideó y con la ropa empezó a desgarrarla y empezó a hacer una hilera de tela para descolgarse por la ventana. Él se escapó. Pero cuando él se estaba escapando, un carcelero lo vio y lo persiguió. Cuando él llegó abajo, se dio cuenta que la nevada había sido tremenda y que el río o el arroyo o el lago que estaba ahí estaba completamente
sellado por el hielo. Él empezó a caminar y el perseguidor iba detrás de él. Él era delgado y obviamente se le hizo fácil correr por el hielo, pero el perseguidor era un poco más robusto. Y de repente se quebró el piso de hielo donde el perseguidor caminaba y se hundió. Dirk siguió caminando, pero escuchó los lamentos del hombre. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Auxilio! Y el hombre, en lugar de salir corriendo, recordó las palabras del maestro que le dijo: al que te pida, dale, y al que te persigue, bendícelo. Y regresó y tomó una decisión completamente difícil, pero con una convicción de que era Jesús el que le había enviado. Tomó al carcelero, lo sacó, lo dejó en un lugar seguro, y ya que el carcelero se repuso, agarró a Dirk, le volvió a poner las esposas y la cadena y lo llevó otra vez preso. Al poco tiempo, Dirk fue condenado a la hoguera y lo quemaron. Pero en el año de 1569, el 16 de mayo, él murió en la hoguera. En honor a Dirk, en el lago Hondegaard, en Holanda, erigieron una estatua de este joven, solamente por la convicción de obedecer a su Señor aún en los momentos difíciles. ¿Cuál sería tu decisión? Ahí quedó una estatua como precedente, como también quedó una estatua de sal por aquella desobediente, pero ahí quedó una estatua que alumbra a todo aquel que conoce la historia. Alguien que hizo todo a pesar de poner su vida en sacrificio. Dios quiere que salgamos de la esclavitud. Yo te pido que puedas decirle a Dios lo que tú realmente quieres decirle. La palabra está siendo predicada, nuestro corazón está contento y queremos que nuestro lamento se convierta en baile. Cierra tus ojos y ponte de pie.